tocó analizar fue publicada por el Heraldo de Chiapas el domingo 4 de junio de 2023. Da la noticia de un intento de homicidio dirigido a un integrante indígena de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Jorge López Anguis. La nota es breve, reporta el nombre de la víctima, su ocupación, dónde se encuentra atendida, el lugar de los hechos y atribuye el ataque a una organización de cafeticultores. Hace énfasis en más de 100 organizaciones nacionales e internacionales que condenan el ataque y hacen un llamado a la movilización ante los hechos violentos que afectan a las comunidades zapatistas. El modelo que se utilizará para hacer este microanálisis será el de la ecuación léxica que venimos usando en todos los bloques. Y gracias a esta se logra argumentar con el léxico que utiliza un discurso y de esta manera construir los referentes para hablar de las mismas integrales. Como se puede observar en la tabla, para referirse al intento de homicidio, las construcciones léxicas ataque más algún tipo de variación son las que predominan a lo largo del discurso y muy pocas veces se usan especificaciones como impacto de bala y disparos de arma de fuego. Para referirse a las organizaciones nacionales e internacionales se utiliza el adjetivo diferentes, que resulta ambiguo o general. Por otro lado, la construcción más de 100 ofrece especificidad, ya que diferentes bien podría tratarse de 10, 20 o 30, ¿no? Entonces, existe un solo uso para referirse a los integrantes de estas organizaciones y dentro del contexto de la nota se utiliza para dar cuenta que hicieron un escrito para denunciar los hechos violentos en contra de Jorge López Anguis. Para referirse a los responsables del ataque, en un primer lugar se utiliza el nombre completo de la organización que será el referente por el que se les conocerá en el resto del discurso. Después será en siglas, la ORCAO. En la primera construcción, los participios ocasionado y perpetrado surgen uno detrás del otro y puede tratarse de un error de redacción. Sin embargo, no importa tanto, pues ambas palabras son sinónimas y se usan para referirse al ataque, al igual que en la segunda construcción léxica donde se utiliza la palabra provocado. Además, esta segunda construcción léxica utiliza el adjetivo paramilitar para designar una cualidad en la organización que perpetró el ataque. Por último, en la nota se señala una construcción de otro ente atacante que no fue anexado a esta tabla, que se trata del gobierno de Chiapas y el gobierno federal. Si bien ambas organizaciones, tanto el gobierno como la ORCAO, son como responsables del ataque, la nota no usa alguna estrategia de cohesión léxica para referirse al gobierno como si fuera un sinónimo de la ORCAO. No sé si me entienden, son entes completamente distintos. Para referirse a los diferentes ataques o formas de acoso que la ORCAO hace constantemente en contra de la comunidad zapatista, se enuncian dos gerundios. El gerundio es una forma no personal del verbo que hace ver una acción que persiste en el tiempo, ¿no? Entonces se utiliza atacando y hostigando, y tres participios: hostigado, agredido y provocado. La mayoría, si se dan cuenta, son sinónimos y otros, como hostigar, se repite en diferentes formas no personales a lo largo del discurso. Para finalizar, el estado de la víctima tras el ataque se refiere dos veces con las construcciones entre la vida y la muerte, en un sentido literal, y posteriormente se repite en la vida de un hombre penda de un hilo, utilizando hombre para referirse a la víctima, Jorge López Anguis. Se vale de la colocación, pues es una construcción metafórica. En mi interpretación de los datos, encuentro que las particularidades del intento de homicidio dejan ver que su perpetrador, el grupo de la ORCAO, se trata de un grupo paramilitar. Esto se intuye por la base de la entrada léxica ataque paramilitar y posteriormente se confirma con el mismo adjetivo para referirse al grupo. Gracias a la repetición se sabe que este grupo ataca constantemente a las comunidades zapatistas y que el intento de homicidio mencionado en la nota periodística no es el primero ni el único de sus ataques. Las entradas léxicas por señor Niña dan cuenta de las diferentes formas de hostigamiento de parte de la ORCAO hasta las comunidades zapatistas. En las pocas especificaciones del ataque mencionadas anteriormente, impacto de bala y disparos de arma de fuego brindan especificidad. En el resto del discurso siempre utilizan la palabra ataque, y si se dan cuenta es una palabra muy ambigua porque un ataque puede ser como muy minimizado. O sea, un ataque puede ser un puñetazo, una cachetada, etc, etc. Pero no, en este caso la nota refiere a un intento de homicidio, entonces intentan como minimizar eso en la escritura de la nota. Y las pocas especificidades son el impacto de bala y los disparos de armas de fuego. En esta última construcción, el uso de plural en disparos da cuenta de que Jorge López Anguis fue atacado por múltiples integrantes. La entrada impacto de bala deja ver que solo uno de los disparos fue logrado, y esto se confirma con las especificaciones de la nota, donde se menciona la parte del cuerpo donde la bala atravesó.
En cuanto a las organizaciones, considero que el único uso de integrantes de las organizaciones, en lugar de solo organizaciones, dan el efecto de una acción cooperativa, ¿no? Y cuando se habla de organizaciones así solito, quieren dar la visión de un ente numeroso, ¿no? Una entidad social grande y numerosa que respalda las comunidades del EZLN. Para finalizar, la colocación La vida de un hombre penda de un hilo da cuenta de la gravedad del estado de Jorge y es importante porque reitera lo ya dicho, ahora construido con una metáfora para indicar que la vida de Jorge se encuentra en riesgo. Y eso es todo de mí. Muchas gracias a Pamela Gómez Lascoy por la participación de este último bloque que lleva por título La construcción compleja de los referentes. También en este bloque participan Magdalena Izquierdo Rojas, José Juan Pérez Martínez, Jimena del Carmen Martínez Rosas y Yara Jazmín Casares Bonilla. Bueno, buenas noches. Yo soy Magdalena y yo les voy a hablar sobre una nota de una víctima de desaparición forzada. La nota publicada el 1 de abril de 2023 en el diario de las Huastecas reporta la desaparición forzada en Huejutla, Hidalgo, de la que fue víctima un miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, la FNLS. La nota reporta el testimonio que da la víctima después de su liberación por parte de las movilizaciones de la asociación. Para el análisis de esta nota utilizaremos el modelo de cohesión léxica, el cual explica que existen diversos recursos para hablar sobre un mismo tema o mismos referentes, conocidos como reiteraciones o deixis. A través de ellos no solo logra dar coherencia a los textos, sino que ayuda al emisor a construir imágenes discursivas al referente para el que va dirigida la información. Con base a ello, analizaremos esta breve noticia, en la cual a lo largo se utilizan diversas construcciones y entradas léxicas para hacer referencia a la víctima y a los culpables detrás de la desaparición forzada. Como podemos observar en la tabla, los culpables de esta desaparición y la víctima son construidos por medio de diferentes construcciones léxicas. En el caso de la víctima, se le menciona por su nombre completo, quien es Daniel Gómez Santís, de forma reiterativa por 2 veces, y de igual forma que la entrada víctima de desaparición forzada. Y también se le menciona como este integrante de la citada agrupación no gubernamental, en la cual se le menciona solamente una vez, haciendo referencia a la misma persona y mencionando su vínculo con la FNLS. En el caso de los culpables tenemos a un grupo paramilitar denominado Los Petules, mencionado solamente en una ocasión, de igual forma que el gobierno chiapaneco y este gobierno federal. De acuerdo al comportamiento de los datos recopilados, surge la hipótesis de la culpabilidad directa del gobierno del estado de Chiapas por la desaparición forzada de uno de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que cuestiona al gobierno por el incumplimiento y las malas prácticas que ejercen sobre distintos estados en los que se localizan estos grupos indígenas. Sí. Bueno, yo les voy a hablar brevemente sobre una nota que publicó Infobae. La publicó el 1 de junio del 2023. En ella se relatan algunos de los hechos sucedidos en la comunidad Moisés Gandhi, los cuales fueron el detonante por el que se hizo una manifestación el 8 de junio del mismo año. La misma nota señala a los culpables de la violencia, dados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En la nota se construye el referente de los culpables de la agresión, haciendo alusión a instituciones gubernamentales, políticos o a grupos de choque. El presente análisis intentará esbozar la posible intención de la imagen construida por la nota sobre el referente. En la siguiente tabla podemos ver las construcciones y entradas léxicas con las que la nota se refiere tanto a los grupos de choque como a los políticos y a las instituciones culpables de las agresiones. En esta primera tabla se puede ver cómo se refiere la nota a la Organización de Caficultores de Ocosingo. En la siguiente tabla se ve cómo se ocupa para referirse a las instituciones culpables, gubernamentales principalmente. Y en la última tabla se menciona a los políticos culpables. Bueno, las formas para referirse al grupo paramilitar, como se muestra en la tabla, son en la mayoría de los casos sinónimas.
El referente tiene generalmente una carga peyorativa, por ejemplo, sicarios de los diversos carteles o grupos criminales. Solamente en una ocasión se muestra a este referente de forma precisa y se muestra como integrantes de la organización Caficultores de Ocosingo, Orcao. A la hora de referirse a los políticos involucrados se puede notar que la sinonimia desaparece casi por completo y se sustituye por una reiteración más concreta, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador o Rutilio Escandón Cadenas. Lo que sucede con las instituciones resulta ser un punto medio entre ambos casos. A lo largo del texto se encuentra a las instituciones de forma concreta como Gobierno de Chiapas y Gobierno Federal. Sin embargo, puede verse cómo se refiere en una ocasión al Gobierno Federal como la autodenominada Cuarta Transformación. Lo visto en la tabla puede mostrar cómo la nota construye una relación en cuanto a la clandestinidad con la que se manejan los conflictos de los pueblos indígenas entre los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Andrés Manuel López Obrador. En la nota se muestra de esta forma. Del mismo modo, el EZLN aseguró que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y hasta el del propio Andrés Manuel López Obrador, quien en más de una ocasión se ha proclamado aliado de las comunidades indígenas. Para ello se vale de la construcción de un referente clandestino y agresivo que es controlado o puesto a disposición del gobierno federal y del gobierno de Chiapas. La nota podría segmentarse en 3 momentos claves. El primero de estos momentos funciona para construir el referente de los integrantes de la organización de caficultores de Ocosingo, quienes fueron los agresores. Se los construye de tal modo que denotan un sentido de ilegalidad o clandestinidad. Por ejemplo, solo en una ocasión se refiere la nota a estos grupos como una organización. El resto de veces se les menciona como un grupo paramilitar, paramilitares, sicarios o violentos. El segundo momento importante de la nota es cuando se presentan los responsables implícitos de la agresión, es decir, a quienes controlan los grupos paramilitares o quienes ignoran los conflictos en esa zona del país. Aunado a lo anterior, en este segundo momento se compara al presidente actual Andrés Manuel López Obrador con Carlos Salinas de Gortari. Esta comparación tiene como objetivo equiparar la corrupción en el manejo de los conflictos indígenas por ambos gobernantes. El tercer momento se presenta al final de la nota. Esta parte ya no menciona a ningún grupo paramilitar o a un responsable político. Esta última parte sirve para dar un apoyo a las ideas desarrolladas a lo largo de la nota. Para lograr esto usa como herramienta el factor social, al presentar, entre otros personajes, actores y políticos famosos. Bueno, hola de nuevo. La nota periodística que voy a analizar se titula Oaxaca registra doble feminicidio en la primera semana de mayo. Una de ellas era regidora de educación. Publicada por el periódico El Heraldo el 6 de mayo del presente año. Trata acerca de 2 feminicidios. Habla sobre lo acontecido con Emma y Hortensia, cada una por separado. En la nota periodística hay varias maneras de construir referentes, no todas con repetición del léxico, por lo tanto no se comportan igual, como se puede apreciar en las siguientes tablas. Bueno, en esta tabla hay diferentes referentes con sus respectivas reiteraciones. La primera es acerca del referente que se utiliza para los casos de ambas mujeres, siendo la entrada léxica feminicidios la que más se repite. Además de que en la entrada léxica 2 se usa la palabra balaceadas. Llama la atención que esta entrada léxica, ya que viene de la forma impersonal del verbo balacear, flexionado en femenino a, en plural es, término que se utiliza únicamente en Centroamérica para indicar el uso del arma de fuego, según la Real Academia Española. El segundo es acerca del referente que se utiliza para Hortensia. En las construcciones por reiteración llama la atención que el autor de la nota escribió erróneamente el nombre, sustituyendo la C por la S, siendo la reiteración por especificidad la más utilizada para la construcción de referente. El tercero es acerca del referente que se utiliza para la muerte de Hortensia. Como podemos observar, tras realizar una pequeña búsqueda en Google, pude observar que la entrada léxica ultimada suele utilizarse únicamente para nombrar a los asesinatos de mujeres. Las reiteraciones restantes son construidas por sinonimia textual. El cuarto
es acerca del referente que se utiliza para EMA. Llama la atención que la gran mayoría de estas reiteraciones son en relación al referente de Aquilino, además de que se muestra, como en la 25, la construcción endeítica que está hecha con una oración de relativo a partir del pronombre quién. Nos habla de la manera en la que fue encontrada EMA usando la forma impersonal del verbo rendir, del participio flexionado en femenino a y en singular ser. En la quinta, es acerca del referente que se utiliza para la muerte de EMA. Para el referente se utiliza una entrada léxica que es peyorativa y poco formal, quemarropa, para indicar la manera en la que fue el balazo. Esto llama la atención, pues es una entrada peyorativa. Otra entrada léxica que es interesante analizar es la 30, que es tragedia, para reiterar el referente, pues es la única vez en el texto en la que se utiliza. La última es acerca del referente aquilino. Es curioso cómo para construir el referente de EMA Aquilino esté relacionado a 5 de 8, mientras que en la construcción de EMA es relacionado solamente 3 veces de las 8 reiteraciones, pues él es más importante para la construcción de EMA que ella para la construcción de él. A partir de los datos encontrados en la tabla, creo que la noticia está siendo presentada con una carga más morbosa que informativa. Pues en la primera parte, donde se habla de Hortensia, el autor no se molesta en escribir bien su nombre, mientras que en la parte de Emma la nota no se construye en torno a ella, sino a su agresor. Pues se le da más importancia a la construcción de su referente que al de la misma víctima. Además, haciendo el uso de ecuación, en la parte final de la nota hay una sección de notas relacionadas donde los titulares que se presentan refieren a notas más entretenidas que el lector puede leer. Creo que por la brevedad de la nota, quizás no podría tratarse con la amplitud que se requería. Sin embargo, eso no le da la justificación de que al final sea burdo y poco preciso. Propongo la ampliación de la investigación hacia otras notas que abordan el feminicidio para ver la manera en que las mismas son redactadas, para saber la intención con las que son publicadas, de manera informativa o como una nota más de entretenimiento. Sería todo. Bueno, buenas noches, yo soy Yara y les voy a hablar sobre a mí me tocó analizar una nota que se llama Se reinstala plantón en camino Mogollón Viejo Vixidú, denuncian amenazas. La publicó entidad Periodismo Sin Censura el viernes 24 de marzo de 2023 y en ella se da cuenta de la reinstalación del plantón de los ejidatarios de San Juan de Huichicobi luego de sufrir 2 agresiones en donde resultaron 2 personas heridas. Pero el reportaje no proporciona mucha información acerca de los heridos, no da información de su estado, solo se mencionan algunos detalles como el lugar del plantón, el trabajo que impidieron con la manifestación, una distinción entre los agresores, que eran pistoleros encapuchados, y los presuntos agresores, la Marina y la Policía del Estado. Se habla de las denuncias que tienen los ejidatarios, quién los lidera y las amenazas que recibieron, además de la falta de respuesta por parte de las autoridades, pero todo de manera muy general. Y pues cabe resaltar la poca atención que le da la nota al hecho de que se trata de una lucha de comunidades indígenas que pelean por un derecho humano y pues no dice cómo los están afectando en la modernización del ferrocarril y minimiza el papel del Estado, como se verá en el análisis. Y yo utilizo también, como si han estado poniendo atención, es el mismo modelo de cohesión y habla de la ideología. Uno puede analizar la postura ideológica que tiene el discurso, por cómo construye el referente y la modelización. Aquí nada más se va a ocupar la epistemia, que es el grado de certeza con el que uno afirma o dice las cosas, como de obviamente o supuestamente. Entonces ya en el chisme uno sabe, eso es clarísimo, no lo sabe seguro y si no, pues no, quién sabe, no está segura, ahí tómenlo con pinzas. Y si se dan cuenta, a comparación de otras tablas, es muy corta. Yo me sorprendí porque no encontré nada que marcara así como que, agresores, ni siquiera una palabra para marcar a los agresores, solamente son 4 formas: pistoleros, encapuchados, elementos de la Secretaría de Marina e integrantes de la Policía Estatal del Estado de Oaxaca. Policía del Estado de Oaxaca. Y pues ahí no hay repetición, no hay sinonimia, solamente se repite la Secretaría de Marina y de manera general, o sea, ya no son solo elementos de la Secretaría de Marina, sino toda la Secretaría de Marina.
y se generaliza con pistoleros, algunos de ellos encapuchados. Cabe resaltar aquí esta distinción que hay entre los dos primeros, que son los pistoleros y los encapuchados. La nota lo construye como: de acuerdo con los manifestantes, estos ataques fueron perpetrados por pistoleros encapuchados, y ahí hay un grado de certeza alto, de epistemia alto. Y luego en los otros dos, que es la Secretaría de Marina y los integrantes de la Policía Estatal de Oaxaca, se marcan epistémicamente bajo el grado de certeza, como así como presuntamente por la Secretaría de Marina y los integrantes de la Policía del Estado de Oaxaca. Y pues pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, yo creo que esto no es gratuito, esta falta de referentes para decir tal persona es el agresor, porque además hay algunas construcciones en la nota como afectaciones y despojos de sus tierras por las obras de modernización del ferrocarril que forma parte del interoceánico, o las amenazas se han intensificado, o se ha iniciado una campaña sucia y hostigamiento en contra de quienes llevan a cabo este plantón tratando de criminalizar su lucha. Esto es importante porque hay una impersonalización o sea, se está deslindando la relación entre el ataque y el atacante. Es como si las amenazas, las afectaciones y el hostigamiento se hicieran por sí solos y no hubiera un culpable a quien denunciar. Y por eso la falta de entradas en la tabla, como lo pudieron ver. Y pues bueno, también no se especifica el ataque, como dijo Pamela, es algo así como que un ataque puede ser cualquier cosa, y solamente la entrada de pistoleros podría indicar que fue armado, pero no dice más acerca de eso. Entonces, bueno, esa es mi hipótesis. Creo que el hecho de que se marque presuntamente la Secretaría de Marina y la Policía Estatal está minimizando la responsabilidad que tiene el Estado para atender estas denuncias, y pues incluso del ataque, porque se está denunciando que fueron ellos los que agredieron a los manifestantes. Y bueno, eso sería